Justicia denegada, el caso de Lisbeth Vaquerizo. Lisbeth Tatiana Vaquerizo Muñoz nació casi sin signos vitales el 2 de diciembre de 1990. La estilista Katy Muñoz traería al mundo a quien 30 años después se convertiría en un símbolo de resistencia y lucha contra el femicidio en Ecuador. El 21 de diciembre de 2020 Lisbeth Vaquerizo de 30 años se encontraba en su casa trabajando en remoto debido a la pandemia. Ese día en la tarde a las 14:38, Lisbeth le envió un mensaje a su madre Katy Muñoz contándole que estaba muy ocupada con su trabajo. Katy le envió mensajes para preguntarle a qué hora llegaría a la cita que tenía con ella. En cuanto termine de trabajar, le contestó. Minutos más tarde a las 14:50 las cámaras de seguridad registraron al esposo de Lisbeth llegar a casa en su moto para luego retirarse 7 minutos después. Recién a la noche a las 22:40 horas la madre de Lisbeth intentó comunicarse con ella nuevamente. Muñoz le envió una fotografía del cabello de uno de sus clientes para preguntarle si quería teñirse de aquel color. Al no recibir respuesta la madre comenzó a preocuparse. Lisbeth normalmente no se demoraba en responder, especialmente cuando ya era de noche y no estaba trabajando. A las 23:30 la madre de Lisbeth recibió una llamada del padre de su yerno, Luis Bolívar Hermida. Llamó a Muñoz para decirle que la joven había sufrido un accidente doméstico y había perdido la vida. Los padres de Lisbeth se dirigieron a su casa y cuando llegaron, Nancy Núñez, la madre de Hermida, les abrió la puerta con desprecio, me jaló del brazo y me dijo, señora, cállese, no grite. Fue allí que encontraron a su hija al costado de las escaleras sobre un charco de sangre y con el pelo mojado. ¿Qué le pasó a mi hija?, preguntó Katy a Hermida, quien lloraba arrodillado frente al cuerpo, acariciando el cabello de Lisbeth. Fue ahí cuando la mujer se dio cuenta de que el esposo de su hija tenía un corte en la ceja izquierda. Hermida le explicó que horas antes lo habían asaltado a la salida del gimnasio y que llamó a su esposa para contarle. Me dijo que pensaba que ella tal vez se asustó por lo que le había pasado y se cayó de las escaleras, recuerda Katy consternada. A pesar de la enorme pena que sostenían la familia Vaquerizo, tenían muchas dudas sobre el accidente. Al llegar a la casa ya se encontraba presente un médico que los Hermida habían llamado. Este hombre Marlon Humberto emitió un certificado de defunción donde declaraba que la causa de muerte había sido un infarto. Sin embargo, lo que le llamó la atención a la madre de Lisbeth fue el aspecto de su hija que estaba con ropa de salir a pesar de haber pasado todo el día en la casa. Tampoco tenía puesto su collar y cadenitas que usaba siempre y tenía el pelo mojado como si se acabara de bañar. Respecto a aquella noche, Katy Muñoz confesó lo siguiente, teníamos algo de dudas pero no podíamos confirmar porque él amaba a mi hija y mi hija lo amaba a él. Sin embargo, aquellas dudas se acrecentaron al día siguiente en el funeral de Lisbeth durante el velorio. Una de las amigas de Lisbeth se acercó a Katy y le confesó varios sucesos que le habían ocurrido a la joven en los meses anteriores a su muerte. Según la declaración de esta mujer, los Hermida, tanto el esposo de Lisbeth como su suegro, habían estado vigilando constantemente a la joven a través del GPS de su teléfono. Además de pincharle las ruedas de su coche para que no pudiera irse a la casa de su familia, llevó todas estas declaraciones y sospechas a la Fiscalía Provincial del Guayas denunciando un posible femicidio. Horas más tarde, el funeral fue interrumpido por la policía quienes buscaban retener a los Hermida para tomarles declaración. Sin embargo, Luis Javier ya había huido del lugar junto a su hermano Miguel Ángel. Al velorio también se presentaron funcionarios del Departamento de Medicina Legal para realizar una nueva autopsia. Si huir de la policía ya era sospechoso de por sí, la nueva autopsia terminó por desenmascarar a los Hermida. Los forenses pudieron constatar que Lisbeth no había fallecido de un paro al corazón tras caer de las escaleras, sino que su muerte había sido causada por un traumatismo craneoencefálico tras ser golpeada 2 veces en la cabeza, con un objeto contundente. La autopsia también reveló que las heridas de la joven habían sido maquilladas y cerradas con pegamento por el maquillador de la funeraria Richard Anzoátegui. El abogado de la familia Hermida, Alexander Espinales, negó toda acusación hacia sus clientes a pesar de que el esposo de Lisbeth se fugó desde entonces y nadie pudo confirmar dónde se encuentra. En una declaración de más de 5 horas, Miguel Ángel Hermida declaró que no ayudó a su hermano a huir sino que ambos planeaban irse del funeral en el momento en que la policía se acercó al lugar. El abogado de la familia de Lisbeth, Silvio Enríquez, argumentó que no había motivo para huir, cuando solo se requería una declaración formal de los hechos y no había ninguna orden de arresto en contra del esposo de Lisbeth. El 29 de diciembre de 2020 se abrieron formalmente 2 causas en torno al femicidio de Lisbeth Vaquerizo. Luis Javier Hermida Núñez fue procesado por el femicidio de su esposa y según el Código Integral Penal podría llegar a recibir entre 22 a 26 años de cárcel. Por otro lado, los padres y el hermano de Hermida fueron investigados por fraude procesal al ocultar pruebas y mentir en sus declaraciones respecto a la muerte de Lisbeth. Días más tarde, el 8 de enero de 2021, la policía detuvo a Marlon Heras, el médico que había emitido el acta de defunción manipulada.
Tras su declaración, el médico fue puesto en prisión preventiva como cómplice del asesinato y fraude. Ese mismo día la policía retuvo las filmaciones de las cámaras de seguridad de la casa de Lisbeth, donde se pudo constatar que su esposo fue la última persona que se vio entrar a la vivienda aquel día. También se hizo un peritaje del hogar que determinó que había manchas de sangre en la cocina, baño y sala y que la escena del crimen había sido montada. Y aunque la causa parecía comenzar a avanzar para llegar a la justicia, lamentablemente todo el proceso comenzó a ponerse cada vez más tedioso. El 12 de enero de 2021 tenían que declarar los padres y el hermano de Hermida respecto al crimen, pero una amenaza de bomba en la Fiscalía Provincial del Guayas hizo que se suspendiera la audiencia y nunca se volviera a reprogramar. Esto llevó a que se abriera otra investigación más, sospechando irregularidades dentro de los propios funcionarios. La misma Fiscalía comenzó a allanar las oficinas de sus propias divisiones, incluyendo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en Guayaquil. El fiscal también solicitó exhumar el cuerpo de Lisbeth, pero su familia, sospechando que se trataba de otra estrategia para dilatar el caso, se rehusó. En febrero el caso volvió a reactivarse y Richard Anzoátegui, el maquillador de la funeraria, fue puesto en prisión preventiva por su vinculación en el caso. Finalmente, para el 13 de mayo de 2021, la fiscal emitió una orden de prisión preventiva para el esposo, el suegro y el cuñado de Lisbeth, quienes ya se encontraban prófugos de la justicia. La fiscal también solicitó la prisión preventiva de Rolando Heras, hermano de Marlon Heras, el cual es el médico involucrado en el certificado de defunción falsificado. A pesar de que su hermano solamente fue citado a declarar, sin prisión preventiva, al igual que la suegra de Lisbeth. Por otra parte, Richard Anzoátegui, el maquillador de la funeraria, fue sentenciado a pagar una multa de $5,000 y pasar 5 meses en prisión por fraude procesal al estar involucrado en el ocultamiento de las pruebas, aunque no de manera intencional y en conjunto con los Hermida. El 18 de mayo la Fiscalía obtuvo muestras de sangre de Nancy Núñez, la suegra de Lisbeth, las cuales confirmaron que los rastros de sangre y ADN en las uñas de la joven correspondían a alguno de sus hijos. Aunque la muestra no es suficiente para determinar cuál, y al encontrarse prófugos es imposible acceder a más muestras de sangre. A esto tenemos que sumarle que la audiencia del juicio por fraude procesal, el único de los dos crímenes que puede ser investigado, ya que se conoce el paradero de los procesados, fue pospuesto 3 veces. Finalmente se pudo llevar a cabo la primera audiencia el 27 de enero de 2022. En donde declararon Mario Vaquerizo, el padre de Lisbeth, la fiscal Verónica Parada, quien ordenó la nueva autopsia el 22 de diciembre de 2020, y el policía José Luis Benavides, que estuvo presente durante el funeral y fue atropellado por los Hermida al huir. Sin embargo, hubo otro tropiezo más en la causa cuando el 18 de marzo de 2022 el abogado de la familia Hermida, Alexander Espinel, abandonó el caso. Días más tarde, el 25 de marzo, la jueza Vanessa Vera anuló los 7 meses de proceso judicial previo, debido a la falta de abogado defensor para la única integrante de la familia Hermida que no se encontraba prófuga. 2 meses más tarde, el 7 de mayo, la justicia recibió una carta documento del esposo de Lisbeth. El hombre, que todavía está prófugo y se desconoce su paradero, declaró en la carta que la noche del 21 de diciembre, él y su esposa sufrieron de un robo a manos de Fito Vera, un amigo de Lisbeth, el cual conoció en el gimnasio. Hermida acusó que aquella noche, Vera y otros 2 hombres abordaron a Hermida en su coche y lo amenazaron a punta de pistola para que fuera hasta su casa y les entregara dinero en efectivo que escondía dentro de un armario. Según este documento, uno de los ladrones golpeó a Lisbeth con un fierro en la cabeza y amenazaron a Hermida con matar a sus padres si confesaba a la policía, y es por eso que la muerte de su esposa fue plantada como un accidente. Si intentamos corroborar esta teoría con los vídeos de seguridad, no tiene ningún sentido, y Carta tampoco explica por qué está hace años prófugo si es inocente. Para los Vaquerizo esto era otra forma de alargar el proceso judicial al involucrar a más personas que deben ahora ser investigadas. En el segundo aniversario de la muerte de su hija, Katy Muñoz publicó este video en el Twitter de Lisbeth. Buenos días, hermanas y hermanos ecuatorianos y del mundo entero. Soy Katy Muñoz, la madre de Lisbeth Vaquerizo, víctima de femicidio el 21 de diciembre del 2020. Y precisamente hoy, 21 de diciembre del 2022, se cumplen 2 años del femicidio. Un femicidio, señores, sin justicia. Gracias al sistema judicial prostituido y vendido de Ecuador, a los fiscales, los jueces y secretarios corruptos que en él trabajan y que han olvidado, señores, quiénes son las verdaderas víctimas, solo por dinero. Es lamentable que tanto los derechos de la mujer no sean tomados en cuenta, solo por corruptos, que anhelan lucrarse del dolor. Por eso hoy le pido al doctor Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, a la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado, al señor presidente de la República, Guillermo Lazo, respuestas, justicia. Ese era el derecho que tenía Lisbeth Vaquerizo a la vida. Yo, su madre, he reclamado justicia por su femicidio. Reclamo mi derecho como su madre a la justicia. Y ella no ha llegado. Son 2 años de impunidad. 2 años de injusticia que han dolido como ustedes no se pueden imaginar. Y sin embargo, señores,
seguimos de pie. Los Vaquerizo Muñoz seguimos peleando y vamos a seguir peleando. Lo más reciente que se conoce respecto al caso fue que el 21 de junio de 2023, el Tribunal de Guayas sentenció a 3 años de prisión a la suegra de Lisbeth y al médico falso Marlon Herras, por la investigación de fraude procesal. Y ambos fueron denegados el pedido de suspensión de pena de sus abogados. Además de la condena, ambos deberán pagar una multa de 10 salarios básicos unificados y $5,000 cada uno. A pesar de esta resolución, el crimen de Lisbeth está lejos de resolverse y el principal sospechoso de su asesinato, su propio esposo, sigue prófugo. Recuerda que puedes encontrar todo nuestro contenido en nuestras redes sociales.